Este video tiene como objetivo realizar el análisis dinámico de un robot de 2 grados de libertad mediante la formulación Euler-Lagrange. El análisis dinámico se puede abordar de dos formas. La primera mediante el modelo dinámico directo, el cual es un conjunto de ecuaciones que nos permite conocer el comportamiento del robot cuando las fuerzas o torques de los actuadores son conocidos. Por otra parte, tenemos el modelo dinámico inverso. En este caso, se definen ecuaciones que nos permiten calcular las fuerzas o torques de los actuadores cuando el robot está ejecutando una tarea robótica. Para el análisis dinámico que, que se llevará a cabo para el manipulador de 2 grados de libertad usando la formulación de Euler-Lagrange, vamos a seguir la siguiente metodología. Primero se realizará el análisis cinemático directo para calcular la posición y velocidad del manipulador. Posteriormente se realizará el cálculo de la energía cinética y potencial y finalmente se desarrollarán las ecuaciones de Lagrange. La formulación de Lagrange está definida por esta ecuación, donde L es la diferencia entre la energía cinética y potencial, definida o llamado también lagrangiano, donde la energía potencial se define con la variable U. Aquí tenemos la ecuación de la energía potencial. En este caso, m es la masa, g es el vector de la aceleración de la gravedad y pc es el vector de posición del centro de masa. La energía cinética se define con la variable k. Para este caso, VCI es la velocidad lineal, m la masa, omega la velocidad angular, y finalmente tenemos el tensor de inercia definido por I mayúscula. De esta ecuación, Q minúscula corresponde a las coordenadas generalizadas y Q mayúscula a las fuerzas generalizadas. El robot que vamos a analizar en este caso es un manipulador de 2 grados de libertad. Tiene dos eslabones que están unidos por dos articulaciones rotacionales. Y aquí hay algo importante que mencionar. El análisis dinámico se realizará respecto al centro de masa de los eslabones. Vamos a asumir que la masa de los eslabones está concentrada en el centroide de cada cuerpo rígido, asumiendo que éste se encuentra exactamente a la mitad de la longitud de cada eslabón. Para el análisis también es importante realizar o interpretar cuáles son las coordenadas y fuerzas generalizadas. En este caso tenemos dos, θ1 y θ2, y las fuerzas generalizadas son τ1 y τ2. τ1 corresponde al torque del motor 1 que estará acoplado a la primera articulación, y τ2 corresponde al torque del motor que estará acoplado en la segunda articulación. El manipulador tiene dos velocidades angulares. La primera, omega 1, corresponde a la velocidad angular del eslabón 1, definida por este vector, donde se puede observar que solamente está definida en el eje Z. Esto debido a que se trata de una articulación rotacional, la cual está rotando alrededor de Z, por lo tanto la velocidad angular está definida como la derivada respecto al tiempo de θ1, que corresponde a la posición del primer eslabón. Para el segundo eslabón tenemos omega 2, el vector es muy similar a omega 1, pero en este caso realizamos la sumatoria de las velocidades de θ1 y θ2. Para el análisis, como ya habíamos mencionado cuando se explicó la fórmula de Lagrange, también es importante analizar el tensor de inercia. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación
esta ecuación en forma matricial que define los momentos de inercia de un cuerpo rígido como el que se observa en esta figura. Vamos a asumir que las barras del manipulador tienen una geometría como esta, pero considerando que su sección transversal es infinitamente delgada, es decir, que el parámetro W que define el ancho de la sección transversal y H que define el alto de la sección transversal son aproximadamente igual a cero. Si realizamos esta consideración, la ecuación anterior se reduce a la expresión que tenemos aquí, donde m es la masa y L corresponde a la longitud del eslabón, o la longitud en este caso del cuerpo rígido. Para el manipulador vamos a definir dos matrices de inercia definidas por I mayúscula 1 e I mayúscula 2. Estas ecuaciones, como se puede observar, son idénticas a las anteriores, pero cambiamos la variable L por A, ya que en nuestro modelo cinemático vamos a definir las longitudes de los eslabones por A1 y A2. De acuerdo con la metodología, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cinemática directa. En este caso vamos a proponer las ecuaciones de posición para el centro de masa 1 y centro de masa 2, son las que se observan aquí en la pantalla. Aquí es importante mencionar que vamos a abreviar la función coseno con la letra C y la función seno con la letra S. Y para la suma de ángulos vamos a usar esta notación, teta subíndice 1, 2, que representa la suma de teta 1 más teta 2. Para determinar las ecuaciones de la velocidad, las expresiones anteriores se derivan respecto al tiempo. En este caso, utilizamos la regla de la cadena para calcular las derivadas respecto al tiempo. Por ejemplo, el primer término, que es C1x, tenemos un medio de A1 por coseno de teta 1. Entonces vamos a derivar coseno de teta 1 con la regla de la cadena. La derivada del coseno de teta 1 sería menos seno de teta 1, pero también tenemos que derivar el argumento del coseno, que es teta 1. En este caso, la derivada la expresamos como teta 1 punto, que representa la notación de una derivada respecto al tiempo. Entonces, siguiendo esta metodología, se realiza el cálculo de derivadas de todas las expresiones, en este caso de los vectores de posición C1 y C2. Una vez que tenemos nuestro modelo cinemático, procedemos con el cálculo de la energía cinética. Primero vamos a determinar la energía cinética del centro de masa 1, utilizando la ecuación que habíamos presentado previamente. De esta ecuación vamos a utilizar el vector de velocidad lineal que había sido presentado en las diapositivas anteriores. En este caso, aquí tenemos VC1, que es la derivada respecto al tiempo del vector de posición C1. Aquí tenemos el vector ya definido como para la energía, como la velocidad y que a su vez será usado para calcular la energía cinética. Entonces, el vector de velocidad se extrae de nuestro modelo cinemático directo. Omega 1, ya habíamos presentado este vector previamente, corresponde a la velocidad angular del eslabón 1. Y finalmente, el tensor de inercia, que también ya lo habíamos presentado previamente. Una vez que reunimos toda la información, la sustituimos en la ecuación. Se expresa de esta manera. Desarrollamos las multiplicaciones de vectores y matrices, obteniendo esta expresión como resultado. Entonces aquí vamos a desarrollar esta expresión y al realizar la sustitución de los valores, por ejemplo, de C1x, que lo habíamos presentado en la diapositiva anterior, esta es la
el vector. Vamos a elevar los valores de C1x punto y C1y punto al cuadrado y los vamos a sustituir en la expresión que estamos definiendo para el centro de masa 1. La expresión quedaría de esta manera. Aquí factorizamos los términos de esta ecuación y al realizar la factorización nos permite utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Entonces, si aplicamos esta identidad trigonométrica, la expresión se reduce a este. Esta sería la ecuación que define la energía cinética del centro de masa 1. Entonces, una vez que ya tenemos el cálculo de la energía cinética del centro de masa 1, procedemos con el cálculo de la energía cinética del centro de masa 2, definido por esta ecuación, donde la velocidad lineal del centro de masa 2 está definida por esta expresión. Igual ya la habíamos determinado previamente con el modelo cinemático directo. La velocidad angular está definida por omega 2, ya se había presentado también, y también tenemos el tensor de inercia. Sustituyendo estas expresiones, obtenemos esta ecuación. Aquí solamente es importante recordar que la expresión C2x punto y C2y punto corresponde a dos binomios, que son estas son las expresiones, son dos binomios, entonces tenemos que elevarlos al cuadrado. Desarrollando estos binomios al cuadrado obtenemos esta ecuación. Esta ecuación tiene que ser factorizada. Vamos a factorizar cada uno de los términos de esta parte que está entre paréntesis. Al realizar las factorizaciones, obtenemos esta ecuación. De aquí podemos identificar algunas identidades trigonométricas que se presentan aquí. Las sustituimos y obtenemos esta ecuación como resultado. Esta ecuación ya la podemos utilizar directamente en las derivadas parciales y respecto al tiempo de la formulación de Lagrange, pero es recomendable que se desarrolle para simplificar el proceso del cálculo de las derivadas. Entonces, aquí tenemos tenemos este término que podemos desarrollar de la siguiente manera, considerando que θ 1, 2 punto corresponde a la suma de θ 1 punto y θ 2 punto. Desarrollando esta expresión de esta forma, separamos este término en dos, como se observa aquí, y esta expresión es la que vamos a usar más adelante para calcular el lagrangiano y posteriormente calcular las derivadas parciales y respecto al tiempo. Entonces, aquí la recomendación es que se desarrollen este tipo de términos para evitar problemas. Se puede derivar directamente, pero quizás es más conveniente desarrollarlos para no tener algún problema más adelante con las derivadas parciales o derivadas respecto al tiempo. Entonces, desarrollamos la expresión y queda definida K2 como aparece aquí. Tenemos los cálculos de la energía cinética. Vamos ahora a realizar lo mismo para la energía potencial, utilizando esta fórmula. Primero comenzaremos con la energía potencial del centro de masa 1. Aquí vamos a considerar el vector de la aceleración de la gravedad como aparece aquí, donde estamos considerando que está actuando en el eje Y. Por lo tanto, no hay componente en el eje X y tampoco en el eje Z. El vector de posición del centro de masa ya lo habíamos definido previamente en el modelo cinemático directo. Entonces, la posición tanto del centro de masa 1 como del centro de masa 2 están definidos por estos vectores. Son los que vamos a utilizar para el cálculo de la energía potencial. Entonces,
ya sabemos de dónde extraer la información. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos vectores en la ecuación de la energía potencial, obteniendo como resultado esta expresión para la energía potencial del centro de masa 1. Vamos a realizar el mismo procedimiento para la energía potencial del centro de masa 2. Consideramos el mismo vector de aceleración de la gravedad y ahora consideramos el vector de posición del centro de masa 2. Sustituyendo en la ecuación obtenemos este resultado y con esto tenemos toda la información para calcular el lagrangiano. Recordemos que el lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética y potencial. En este caso primero tenemos que sumar las energías cinéticas, que tenemos dos, K1 y K2, sumamos K1 más K2 y a esto le restamos U1 y U2. Al sustituir, bueno, esta expresión va a ser sustituida por estos términos que ya los habíamos calculado previamente. Entonces, al sustituir estos términos en la expresión de Lagrangiano, obtenemos esta ecuación. Aquí lo único importante para resaltar es que cambian los signos de la energía potencial. Estaban inicialmente definidos como positivos, ahora son negativos. Una vez definido el lagrangiano, podemos realizar el desarrollo de las ecuaciones de Lagrange. Esta es la ecuación general y de aquí tenemos que identificar las coordenadas y fuerzas generalizadas. Como habíamos mencionado previamente, las coordenadas generalizadas están definidas por θ1 y θ2, en este caso asociadas a Q, y las variables asociadas a Q punto son θ1 punto y θ2 punto. Y las fuerzas generalizadas para este caso son τ1 y τ2. Recordemos que estas dos variables corresponden a los torques que serán acoplados a las articulaciones 1 y 2 del manipulador. Entonces, al desarrollar estas ecuaciones, debemos calcular τ1 y τ2 de la siguiente manera, donde como se puede observar, τ1 se calculará respecto a las coordenadas generalizadas de θ1 y τ2 se calcula respecto a las coordenadas generalizadas de θ2. Una vez que ya tenemos identificadas las ecuaciones que tenemos que desarrollar, entonces vamos a proceder con el cálculo de las derivadas parciales de τ1. En este caso vamos a desarrollar primero esta parte de la ecuación que estoy señalando con el cursor. Vamos a derivar parcialmente el lagrangiano, es decir, toda esta expresión respecto a θ1 punto. Aquí lo que debemos realizar es identificar cuáles son los términos que tienen la variable θ1. Por ejemplo, observamos en el primero, prácticamente todos los términos tienen la variable θ1 punto. Entonces, todos estos términos van a ser derivados parcialmente, y aquellos que no tienen esta variable, como es el caso de estos tres que están asociados a la energía potencial, la derivada la vamos a considerar como cero, ya que son consideradas constantes. Entonces, al derivar parcialmente obtenemos esta expresión. Esta sería la derivada parcial del lagrangiano respecto a θ1 punto. La fórmula nos indica que ahora debemos realizar el cálculo de la derivada respecto al tiempo. Entonces, tomando en cuenta nuestra ecuación, vamos a derivar respecto al tiempo cada uno de los términos. Aquí es muy importante mencionar que ya no vamos a derivar respecto a una variable única, tenemos que derivar respecto a todas las variables asociadas a las coordenadas generalizadas. Por ejemplo, en este término tenemos la variable coseno de θ1 y θ1 punto, entonces tenemos que desarrollar ambas variables. Para esto, por ejemplo, en el caso de este término, vamos a desarrollar la derivada utilizando la regla del producto de dos funciones. Vamos a suponer que coseno de θ2 es nuestra función u
y que teta 1 punto es nuestra función v. Entonces la regla para el producto de dos funciones, como en este caso, vamos a utilizar, vamos a derivar primero respecto al tiempo u y lo vamos a multiplicar por v y luego vamos a sumar la función u multiplicada por la derivada respecto al tiempo de v. En el caso de u, se trata del coseno de teta 2, entonces aquí utilizamos la regla de la cadena para la derivada. La derivada del coseno de teta 2 sería menos seno de teta 2 y derivamos el argumento del coseno, que es teta 2, en este caso sería teta 2 punto la derivada, y esto lo vamos a multiplicar por v, que es teta punto. Entonces por eso queda este primer término como aparece aquí en la pantalla. En la segunda parte de esta regla del producto de la derivada del producto de dos funciones, nos dice que debemos multiplicar la función la función u por la derivada respecto al tiempo de v. V es teta 1 punto, entonces la derivada respecto al tiempo sería teta 1 2 puntos. Y vamos a aplicar este mismo procedimiento utilizando la regla de la cadena y la regla de la derivada del producto de dos funciones. Aquí seguimos el mismo procedimiento, llegamos a este resultado. Y una vez que ya desarrollamos estas, que pues eran las más, las derivadas que tenían un desarrollo un poquito más largo, ahora vamos a desarrollar cada uno de los términos, a derivar respecto al tiempo cada uno de los términos restantes de la expresión, obteniendo como resultado esta expresión. Aquí observamos que, por ejemplo, en el primer término teníamos únicamente una coordenada generalizada que era teta 1 punto, entonces la derivada respecto al tiempo se define como teta 1 2 punto. Y se sigue el mismo procedimiento para el resto de los términos de esta ecuación. La fórmula nos indica que ahora debemos calcular la derivada parcial de lagrangiano respecto a teta 1. En este caso tenemos que identificar cuáles son los términos que tienen la variable teta 1. Si observamos, solamente hay tres términos en nuestra ecuación, que serían estos. Por lo tanto, todos los demás serían, las derivadas correspondientes serían igual a 0. Por lo tanto, la derivada parcial de lagrangiano respecto a teta 1 es esta expresión. Entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación de tau 1, la segunda parte también ya la obtuvimos. Ahora simplemente tenemos que restarlas de acuerdo con la fórmula. Entonces, al aplicar la fórmula, al sustituir los términos en esta fórmula, obtenemos este resultado. De aquí es muy importante sustituir los siguientes términos. Estos ya los había presentado previamente. Tenemos el momento de inercia del eslabón 1, del eslabón 2, y la segunda derivada de teta 1 más teta 2 estaría expresada de esta manera. Entonces, aquí vamos a identificar estas variables, las vamos a sustituir. Aquí tenemos esta expresión. Hemos sustituido estos términos y al desarrollar las expresiones, esta expresión, bueno, el primero pues ya se sustituye directamente y solamente quedaría pendiente realizar el desarrollo de estas expresiones. Entonces aquí aparece, se realizan las multiplicaciones correspondientes. Y una vez que realizamos estas sustituciones y el desarrollo de las ecuaciones, vamos a
a sumar o restar aquellos términos que sean semejantes. Entonces la expresión se reduce a esta. Aquí la expresión se redujo realizando la sumatoria de algunos términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos términos. Se suman sus coeficientes. Por ejemplo, un cuarto más un doceavo nos da como resultado un tercio. Entonces aquí tenemos el resultado. También estos dos términos se van a sumar. Y estos. Entonces, una vez que ya vamos realizando la simplificación, ahora lo único que vamos a hacer es agrupar todas las variables que estén multiplicadas por teta 1, 2 puntos y teta 2, 2 puntos, obteniendo como resultado esta expresión. Entonces, esta es la expresión que define el torque del motor 1. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para el torque de la articulación número 2. En este caso, primero vamos a usar, tomando en cuenta el lagrangiano, vamos a vamos a calcular la derivada parcial respecto a la variable teta 2 punto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los términos que tienen esta variable. En este caso son los que aparecen ahí en el recuadro azul. Y al derivar parcialmente, la expresión resultante queda definida como aparece aquí. De esta expresión, ahora la tenemos que derivar respecto al tiempo. Entonces, si derivamos respecto al tiempo esta ecuación, nuevamente vamos a utilizar la regla de la derivada del producto de dos funciones y también la regla de la cadena para obtener el resultado de la derivada respecto al tiempo de este término que se muestra en la segunda ecuación. Y la derivada respecto al tiempo de la ecuación anterior ya aparece aquí expresada completamente. Una vez que obtenemos la derivada respecto al tiempo, procedemos con el cálculo de la derivada parcial, en este caso respecto a teta 2. También vamos a identificar cuáles son los términos que contienen la variable teta 2, en este caso son estos. Derivamos parcialmente, obtenemos el resultado. Entonces la primera y segunda parte de la ecuación son estas. Vamos a sustituirlas en la ecuación para tau 2. Y aquí simplemente es importante mencionar que también vamos a sustituir aquellos términos relacionados con los tensores de inercia y con las variables que habíamos definido para la sumatoria de teta 1 y teta 2. Entonces los vamos a sustituir en estos términos. Y aquí también vamos a realizar la suma de aquellos términos semejantes. Por ejemplo, ubicamos o identificamos que estos dos son términos semejantes, tienen el mismo coeficiente y con signo contrario, entonces se van a eliminar. Por lo tanto, la expresión resultante, al sustituir las ecuaciones mencionadas anteriormente, quedaría como aparece aquí en la pantalla. Lo único que tenemos que hacer aquí es simplificar, agrupar los términos de teta 1, 2 puntos y teta 2, 2 puntos como se realizó para tau 1. Entonces la expresión quedaría definida de esta manera. Y bueno, aquí se realizó la sumatoria de estos términos que eran semejantes, obteniendo como resultado la expresión para tau 2, pero ya simplificada. Entonces, de esta manera, realizamos el cálculo para tau 1 y tau 2, que definen los torques de los dos motores que serían utilizados para que el robot ejecute una trayectoria en una tarea robótica. Esto utilizando la formulación de Euler-Lagrange.